A veces se observa una escena que parece, bueno, perfecta desde fuera. Imaginemos una cena elegante. Hay una mesa larguísima, cristal brillante, una iluminación así muy tenue. Ajá, el típico escenario de película. Exacto, de película. Las personas están sentadas muy juntas, compartiendo el pan, pasando las bandejas de comida, asintiendo a las historias de los demás y riendo a carcajadas. O sea, parece la imagen misma de la armonía. La foto de perfil ideal para cualquier grupo, claro. Totalmente. Pero si uno pudiera tener visión de rayos X y mirar por debajo de ese mantel impecable, descubriría que se están dando patadas por lo bajo. Madre mía. Sí. Hay resentimientos ocultos, agendas secretas, deudas emocionales no pagadas, y cada sonrisa esconde en realidad un muro de hielo impenetrable. Es una imagen profundamente perturbadora, la verdad. Lo es, porque a nivel visual y logístico todo encaja a la perfección. Sin embargo, a nivel estructural, pues todo está completamente roto. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Esa imagen que pintas es el punto de partida perfecto para la exploración de hoy. Esa tensión entre el escaparate y la trastienda, digamos. Lo que se proyecta en la superficie frente a la realidad interna que, en teoría, debería sostener esa imagen. Claro, y el problema es que el ser humano es experto en mantener la fachada logística mientras la estructura interna se desmorona. Exacto. Y precisamente esa desconexión, esa hipocresía normalizada en las relaciones, es el núcleo del análisis en el que nos vamos a sumergir hoy. Pero, a ver, no lo vamos a ver desde la perspectiva de la psicología pop o de las típicas dinámicas de pareja, sino llevándolo a un terreno muchísimo más exigente. El terreno espiritual. Adailton Rodríguez. Para quienes quieran buscar las fuentes originales, publica su material en Instagram en la cuenta @prof.adailtonrodríguez. En YouTube como @oprofeta_oficial 2030 y en ese canal tan interesante llamado Gotas de Sabiduría. Un material fascinante, por cierto. Muy profundo. El objetivo central de este material es deconstruir la mentira de que la mera conexión humana, o sea, el simple hecho de compartir un espacio, es suficiente para que se manifieste lo divino. Es un enfoque que resulta casi quirúrgico. El autor plantea que la sociedad contemporánea ha confundido, trágicamente, la simple convivencia con el verdadero alineamiento. Y no son sinónimos, claro. Para nada. De hecho, a menudo son fuerzas opuestas. El texto diagnostica una herida muy específica. Existe un deseo humano inherente de obtener el beneficio de lo sagrado, ya sea la paz, la bendición o la presencia divina. Sí, todo el mundo quiere la parte buena. Exacto. Pero se busca obtener todo eso sin realizar ningún tipo de ajuste interno. Se busca el premio de la transformación sin pasar por el proceso de, como lo denomina el autor, morir a uno mismo. Morir a uno mismo. Vale, vamos a desgranar esto, porque el concepto de ilusión espiritual suena muy elevado, pero sus consecuencias son tremendamente prácticas. Aterricemos la idea, sí. Si bajamos esto a la tierra, a mí me recuerda muchísimo a la dinámica de ciertos entornos corporativos muy tóxicos. Ajá, a ver. Empleados comparten la misma oficina, llevan el mismo logo bordado en la camisa, se reúnen religiosamente todos los lunes por la mañana en la misma sala. Y hasta bromean en la máquina de café, seguro. Eso es. Si alguien de fuera entra, piensa automáticamente que ahí hay un equipo súper sólido. Pero la realidad paralela es que compiten de manera destructiva por el mismo ascenso, se ocultan correos importantes y celebran en secreto los fracasos del compañero. Ya, un ambiente terrible. Parecen un equipo porque conviven 40 horas a la semana, pero el alineamiento hacia un objetivo común es inexistente. Lo fascinante aquí es que esa dinámica de oficina ilustra perfectamente el mecanismo psicológico del que hablan los textos. El ser humano es capaz de soportar la presencia de sus propios enemigos, bueno, si le resulta conveniente. Claro, para mantener un estatus o evitar un conflicto abierto. Eso es. La proximidad física es barata. Cualquiera puede sentarse en una silla al lado de otra persona, pero el alineamiento requiere ceder el control. Y eso ya cuesta más. Muchísimo más. Y si trasladamos esa lógica corporativa al ámbito espiritual, la conclusión del material es implacable. Dios o la divinidad no opera en la apariencia. O sea, no se activa simplemente porque hay un grupo de personas amontonadas en una misma habitación cantando o escuchando. Exactamente. Quien participa en esa fachada de unidad, mientras abriga división interna, no solo está perdiendo el tiempo,
está bloqueando activamente la manifestación de lo que dice estar buscando. Fíjate, me cuesta reconciliar eso con la imagen que a menudo se vende en las tradiciones espirituales. Constantemente se promueve la idea de que reunirse es inherentemente bueno. Es la visión romántica, sí. De hecho, el material del profesor Rodríguez entra a analizar uno de los textos fundacionales que más se ha utilizado para romantizar esta convivencia. Me refiero al famoso Salmo 133. Ese texto es clave en este estudio. Sí, ese que arranca diciendo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Históricamente, siempre se ha leído casi como una poesía amable sobre la amistad. Como si el simple hecho de aguantarse mutuamente ya fuera un triunfo. Tal cual. Y ese es el gran error de interpretación que el análisis exegético de las fuentes desmonta por completo. El profesor Rodríguez subraya que este versículo no es una tarjeta de felicitación. Ni un alegato a favor de la tolerancia moral, me imagino. Para nada. El texto original, en su contexto histórico y lingüístico, habla de estar en la misma dirección espiritual. Eleva la unidad a una categoría de rareza extrema. O sea, que no es algo común. No es un estado civilizado común, no. Es algo sumamente escaso, precioso y sagrado. Exige una concordancia de propósitos donde los egos individuales han sido neutralizados en favor de una dirección única. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque eso plantea un dilema práctico gigante. A ver, si la verdadera unidad, según esta lectura tan estricta, es puramente un estado de alineamiento espiritual interno absoluto, ¿no pierde entonces sentido el acto físico de reunirse? O sea, si un grupo de personas sabe que todavía tiene conflictos de orgullo sin resolver, ¿deberían simplemente quedarse en sus casas? Es una buena pregunta. ¿Deberían dejar de juntarse hasta que alcancen la iluminación perfecta? Se vacía de valor la reunión física si el corazón no está alineado. Esa es precisamente la tensión que incomoda al lector moderno. Y es una objeción muy válida. Sin embargo, el análisis no concluye que el encuentro físico deba ser cancelado. Menos mal, porque si no... Claro, lo que hace el autor es elevar brutalmente la exigencia de ese encuentro. No se invalida la reunión, se expone la reunión sin alineamiento como lo que es, una convivencia disfrazada. Un cascarón vacío, digamos. Eso es. El texto sugiere que la unidad interna y la reunión física funcionan juntas como un ecosistema. La reunión es el contenedor, pero la unidad es el ambiente biológico necesario, el terreno fértil preparado para que la bendición pueda ser ordenada. Vale, lo pillo. Sin ese terreno, el contenedor es solo un puñado de personas consumiendo oxígeno en un mismo código postal. Una manera muy gráfica de decirlo, pero sí, totalmente. Entendido. O sea, el contenedor físico es el hardware, pero sin el software del alineamiento, pues la máquina no arranca. Y para explicar cómo funciona esa máquina cuando sí está bien configurada, las fuentes utilizan dos metáforas visuales potentísimas extraídas del mismo Salmo 133. El aceite y el rocío. Exacto. Hablemos de eso. No están puestas ahí por casualidad, ¿eh? Describen mecanismos muy precisos. El versículo 2 habla del aceite precioso que desciende por la cabeza y la barba del sacerdote Aarón. Y en la antigüedad, este aceite no era un elemento estético, claro. No, ¿qué va? Era denso, aromático y representaba la unción, la consagración absoluta. Significaba separar algo o alguien de lo mundano para un propósito exclusivamente divino. Y funciona con una dinámica descendente, ¿no? De arriba hacia abajo. Correcto. Y la deducción termófica del profesor Rodríguez es tajante en este punto. El aceite de la unción es incompatible con la división. Jamás desciende sobre un entorno fracturado. Pues si pensamos en las propiedades físicas del aceite, tiene todo el sentido del mundo. El aceite es pesado, mancha y altera irreversiblemente la naturaleza de lo que toca. Te cambia por completo. Claro, si cae aceite sobre un trozo de tela de lino, esa tela cambia para siempre. Su textura sotra ya no absorbe el agua de la misma manera, deja una marca innegable. Así es. Pero luego, el texto da un giro inesperado. Y en el versículo 3 salta una imagen que parece la antítesis del aceite, el rocío del Hermón. Es un contraste brutal. El rocío es la cosa más sutil del mundo. Cae de madrugada, en silencio absoluto, no hace ruido al impactar contra la hoja, no mancha, pero es lo único que mantiene viva la tierra en épocas de sequía. Eso es la provisión constante. Eso es, la renovación que evita que la vegetación muera calcinada.
Me gustaría que profundizaras en esto, porque son dos dinámicas súper distintas. Esto plantea una pregunta importante. Esa dualidad es magistral. Tienes la intervención transformadora, pesada y evidente del aceite por un lado, y la sustentación vital, silenciosa y diaria del rocío por el otro. Pero ambas dependen de la misma condición innegociable. El alineamiento. El alineamiento. Esto nos lleva a analizar la contraparte, que ocurre físicamente en un ecosistema cuando desaparece ese rocío por culpa de la división interna. La sequía absoluta. Las fuentes son muy descriptivas. Donde hay división, todo se seca. Literalmente, el ambiente se vuelve pesado, las relaciones interpersonales generan una fricción constante que agota emocionalmente y la motivación se evapora. Y lo fascinante, desde un punto de vista del comportamiento humano, es ver cómo intentamos solucionar esa sequía. Ah, sí, las soluciones humanas. Claro, cuando un grupo o una comunidad nota que el rocío ha desaparecido, que hay aridez, la reacción instintiva no es arreglar la división interna. La reacción es traer mangueras de agua artificiales. Tal cual. Se intenta compensar el secamiento espiritual multiplicando la agenda. Más eventos, más reuniones motivacionales, más ruido, luces más brillantes. Básicamente, más actividades para mantener a la gente ocupada. Es un mecanismo de compensación clásico. Se genera un frenesí de productividad logística para enmascarar la falta de vida estructural. Pero la metáfora del rocío demuestra la futilidad de ese esfuerzo. No sirve de nada regar plástico, al final. Exacto. El sustento real, la vitalidad que permite a un grupo avanzar sin que sus miembros acaben con síndrome de desgaste profesional o espiritual, no se puede fabricar con logística. Entonces, ¿cómo ocurre? Solo ocurre de forma natural, cuando hay una concordancia estructural profunda. Es decir, cuando los corazones están alineados, el rocío simplemente cae y hace su trabajo sin necesidad de forzar la maquinaria. Ese concepto de dejar de forzar la maquinaria nos lleva al que, a mi juicio, es el descubrimiento más crudo de todo el material. A ver. Ya tenemos claro que produce el alineamiento, esas dos dinámicas del aceite y el rocío. Pero el final del Salmo, 133, introduce una coordenada geográfica. Es un punto de inflexión en el texto. Sí, pasa de las metáforas suaves de la naturaleza a una afirmación teológica que es como un muro de carga. Dice exactamente, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Toda la gravedad de la frase recae sobre esa palabra, allí. Esa palabra, fíjate, desmantela por completo lo que podríamos llamar la teología de la niebla. ¿La teología de la niebla? Sí, existe una creencia popular muy extendida de que la bendición divina es como una especie de niebla benevolente que flota por el mundo y cubre cualquier lugar indiscriminadamente. Abrazando a todos por igual sin importar las condiciones del entorno. Eso es, pero el análisis subraya que allí indica exclusividad. Define unas coordenadas espirituales exactas. Dios no sugiere la bendición, no la propone a ver qué pasa, la ordena. Madre mía, ¿la ordena? Y esa orden militar, esa manifestación de poder, tiene una restricción de zona. Solo se emiten en el lugar de la unidad verdadera. Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? Porque cambia las reglas del juego de una manera aterradora. Pensemos en las implicaciones reales de esto. Son inmensas. Hay personas, grupos enteros, esforzándose hasta el agotamiento, participando en sus comunidades, donando su tiempo, orando desesperadamente y frustrándose al no ver ningún cambio. Y echándole la culpa a factores externos. Claro, muchas veces el consuelo que encuentran es pensar que hay una oposición externa, que fuerzas oscuras o las circunstancias de la vida están bloqueando su progreso. Ya. Cuando, según la frialdad matemática de estos textos, la realidad es que la divinidad misma ha decidido activamente no operar en ese entorno. El bloqueo no viene de fuera, viene del propio diseño divino, que se niega a validar un ambiente contaminado por la desunión. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que para respaldar algo tan contundente, el autor no se queda aislado en el Salmo 133. El material construye un caso sólido cruzando referencias de toda la biblioteca bíblica. En canales como el de Gotas de Sabiduría se explora esto a fondo, ¿no? Sí, el patrón es innegable a lo largo de los textos. Dame un ejemplo de cómo funciona ese patrón en otros textos. Porque, a ver, entiendo la poesía del Salmo, pero ¿cómo se ve esta regla aplicada en la narrativa? Tomemos el libro de los Hechos, concretamente el capítulo 2, que es probablemente el relato más famoso sobre la manifestación del Espíritu. ¿Vale, el aposento alto? Tradicionalmente, la lectura superficial se queda con los fenómenos extraordinarios que ocurrieron, pero el texto establece una precondición clarísima. Dice que estaban todos unánimes juntos. ¿Todos unánimes?
Para entender el peso de esto, hay que analizar quiénes eran esas personas. En esa sala había pescadores sin formación que solían discutir sobre quién de ellos era el más importante. Ajá. Había recaudadores de impuestos que habían trabajado para el Imperio Romano. Y había celotes, extremistas políticos cuyo objetivo vital era asesinar a cualquiera que colaborara con Roma. ¡Ostras! Era una bomba de relojería sociológica. Tenían todas las excusas psicológicas, políticas y culturales para odiarse profundamente. Exactamente. La unanimidad de la que hablé el texto no fue un milagro de simpatía espontánea. Para que ese grupo dispar llegara a estar verdaderamente alineado, tuvo que producirse una masacre absoluta del ego de cada individuo. ¡Qué fuerte! ¿El celote tuvo que renunciar a su odio político? ¿El pescador a su orgullo de clase? Ese es el mecanismo real de la unidad. Tuvieron que rendir sus agendas personales. Y solo cuando lograron esa concordancia estructural, esa muerte al yo, ocurrió la manifestación. El evento no produjo la unidad, ¿eh? La unidad fue la pista de aterrizaje obligatoria para el evento. Es pura causalidad. Si lo miramos desde el profeta Amós, que el texto también cita con aquel famoso «andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo», pues la lógica es aplastante. Es como la física básica. Totalmente. Si atas a dos personas por los tobillos, una quiere ir al norte y otra al sur, y ambas tiran con todas sus fuerzas, no hay avance. Solo hay tensión estructural, fricción y, eventualmente, caída y dolor. Un desgaste inútil. Y da igual cuántas canciones inspiradoras pongan de fondo. Mientras las voluntades apunten en direcciones opuestas, la parálisis es total. Y esa parálisis es el resultado de intentar engañar a las leyes espirituales. El mensaje que emerge sobre el carácter de Dios en todo este estudio es que no reparte respuestas como si fuera una máquina expendedora benevolente. No funciona así. No. Establece condiciones de operación muy estrictas. La falta de acuerdo, el orgullo encubierto, actúan como un cortacircuitos. La desunión no causa una simple interferencia en la línea, corta la electricidad de cuajo. Me encanta esa imagen del cortacircuitos porque nos arrastra inevitablemente a la parte más punzante y práctica de todo este análisis. La aplicación personal. Claro, si el problema no es que la compañía eléctrica haya dejado de proveer energía, sino que nosotros tenemos los cables cortados por la división, pues el enfoque cambia radicalmente. Ya no puedes culpar al proveedor. Exacto. Ya no se puede mirar hacia el cielo esperando que caiga un rayo, ni se puede señalar al compañero de al lado. El foco de responsabilidad gira bruscamente hacia el interior de uno mismo. Hay que abrir el capó y revisar la propia maquinaria. Es un giro hacia la responsabilidad individual extrema. Y es aquí donde las fuentes se vuelven muy incómodas, porque empiezan a nombrar enfermedades invisibles. Como la vanidad espiritual, ¿no? Esa es quizás la más peligrosa, porque se disfraza de piedad. Hablan del orgullo no tratado, de la profunda resistencia humana a ceder la razón, y de esa competición silenciosa, donde alguien siempre quiere ser el poseedor de la última palabra moral. Todo esto, envuelto en un lenguaje muy educado, es lo que realmente destruye el alineamiento. La conclusión del profesor es contundente, ¿eh? De hecho, el texto plantea la siguiente idea. El ser humano no espera a que Dios actúe, es Dios quien espera el alineamiento del ser humano. Es un cambio de paradigma brutal. Destruye el papel de víctima cósmica. Pensándolo bien, es como la frustración de intentar arrancar un coche moderno. A ver, explícate. Uno puede sentarse en el asiento del conductor, tener el tanque lleno de gasolina, el motor en perfecto estado y girar la llave docenas de veces con toda la fe y la urgencia del mundo. Uno puede frustrarse, golpear el volante, rogar que el coche arranque porque llega tarde. Una escena muy familiar. Pero si resulta que los bornes de la batería están sulfatados, llenos de corrosión, y no hacen contacto limpio con los cables, pues la energía potencial de la batería nunca llegará al motor de arranque. No importa cuánto se gire la llave ni cuánta voluntad se le ponga. Si no hay una conexión limpia, no hay chispa. Es una analogía perfecta. El problema no es la falta de poder, es la falta de alineamiento en los puntos de contacto. Esa metáfora de la batería sulfatada es brillantísima porque retrata el esfuerzo inútil de la fe basada en apariencias. Por eso el llamado final que hace el material en el canal Gotas de Sabiduría no es una invitación a sentir más, sino a decidir mejor. Decidir mejor, me gusta eso. Destruye la noción romántica de que la unidad es una especie de magia que simplemente ocurre cuando la gente adecuada se junta. El alineamiento no es un accidente cósmico, es una decisión espiritual ejecutable. Es decir, ¿no se trata de esperar a tener ganas de llevarse bien con el otro? Para nada.
Requiere un acto de la voluntad por encima de las emociones. Implica decidir de manera consciente limpiar esos bornes de la batería. Significa tragar el propio orgullo, elegir perdonar una ofensa antigua, negarse a participar en las patadas por debajo de la mesa y someter el ego a un propósito mayor. Vamos, un trabajo de demolición interna. Es un trabajo duro y constante, sí. Y es la única manera de pasar de la convivencia vacía al terreno donde el rocío verdaderamente cae. Ha sido una exploración realmente profunda. Si tuviéramos que empaquetar todo el trayecto analítico que hemos recorrido hoy, empezamos rasgando el telón de las buenas costumbres. Vimos que una sala llena de sonrisas, calendarios repletos de actividades y cortesía superficial puede ser, en realidad, el camuflaje perfecto para una desconexión espiritual masiva, si no hay verdad en el fondo. Y descubrimos que la visión de los textos antiguos, como el Salmo 133, no es un cuento de hadas sobre la convivencia. No, es un manual riguroso de arquitectura espiritual. Eso es. Y redibujamos el mapa de dónde ocurren las cosas importantes. Comprendimos que el aceite que transforma y el rocío que sostiene la vida obedecen a leyes de gravedad espiritual muy específicas. Huyen de la división. El postulado final de todos estos estudios es implacable e innegociable. Donde impera la desunión, la agenda oculta y el orgullo disfrazado, existe un bloqueo absoluto, dictado por el propio diseño de lo divino. Pero allí donde hay un alineamiento genuino, producto de la muerte al propio ego, ocurre algo extraordinario. Lo divino no se limita a ser una visita esporádica de cortesía, sino que encuentra el ambiente adecuado para establecerse y operar. Es el tipo de conocimiento que no permite volver a mirar a un grupo de personas de la misma manera. Obliga a dejar la cómoda butaca del espectador que culpa al entorno por la falta de resultados. Exige pasar por el quirófano de la honestidad personal. Totalmente. Preguntarse constantemente si las acciones de uno están construyendo unidad o simplemente decorando la división. Pero bueno, para cerrar y dejar que esto respire, hay una variable que ha estado dando vueltas en mi cabeza a raíz de todo esto. Hemos hablado extensamente de lo que debe hacer el individuo, pero ¿qué sucede en el escenario asimétrico? ¿A qué te refieres exactamente? ¿Sí? Según este material, la bendición requiere un alineamiento absoluto y cero fricción interna. ¿Qué pasa cuando una sola persona hace el trabajo sucio? Imaginemos a alguien que genuinamente rinde su ego, perdona, se alinea de corazón y busca esa pureza. Pero la institución, la familia o la comunidad a la que pertenece se niega en rotundo a abandonar su propia ilusión espiritual y sigue profundamente fracturada. Ya veo por dónde vas. ¿Puede el rocío del Hermón caer y sostener viva una sola brizna de hierba cuando todo el campo que la rodea ha decidido secarse en su propio orgullo? Es, sin duda, una paradoja sobre la que merece la pena reflexionar.